Damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros desde nuestros canales de YouTube. Estamos aquí en Casa Generación de Reino y vamos a estar enseñando una hermosa palabra que se ha titulado No hay otro evangelio. Así que empezamos en este mismo momento. Un saludo para todos. Así que arranco ya porque estamos al aire, amén. No hay otro evangelio. Y me impresionó al apóstol David predicando mi palabra todo el discipulado. Pareciera que él vino y me copió todo. Cuando yo les empiece a predicar se van a dar cuenta que es así. Yo tomo hoy referencia en la palabra en el libro de Gálatas. Todo el libro de Gálatas. Gálatas tiene 6 capítulos. Y en esos 6 capítulos dice cosas tan importantes para la iglesia. Habla de como 4 cosas. Por ejemplo, habla de quién es Dios, quiénes somos, o sea, habla de identidad el apóstol Pablo. Habla también de en qué es lo que hemos creído, o sea, de nuestra creencia y cómo debemos vivir. Habla Gálatas. 4 cosas más o menos. Así que yo les voy a dejar una tarea esta semana, leer todo Gálatas. Yo hoy les voy a desmenuzar algunas, les voy a parafrasear algunas lecturas, pero la tarea para ustedes es leer Gálatas. Gálatas la escribió el apóstol Pablo a puño y letra. Se dice que escribió más libros, pero que este de Gálatas fue casi como su escrito más amado y más personalizado para la iglesia. Y lo escribió lleno del Espíritu Santo. Así que yo creo mucho en el Evangelio de Jesucristo, en el Evangelio del Reino, y el apóstol Pablo lo creyó tan legible y lo transmitió de la misma manera. Entonces, arrancamos ya. Empecemos con Gálatas. Vamos a leer mucho la Biblia, yo sé que está haciendo calor, pero todos vamos a tratar de aprender. Gálatas 1, versículos 6 y 7 dice, el apóstol Pablo le habla a los de Galacia y le dice, estoy maravillado, en otra versión dice, estoy impresionado de que tan pronto ustedes se hayan alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo caminan en medio de ustedes. Mas si un ángel o uno de nosotros os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa pecado oculto. Sea pecado oculto. Amén. Hasta ahí nomás. Entonces les decía que el apóstol Pablo llega casi en el centro de lo que es un evangelio de ley y de extrema gracia. Él llega justo a ese punto donde Pedro empezó muy bien. Se puede decir que Pedro empezó en el espíritu y casi que termina en la carne. Pedro empezó predicando el evangelio de Cristo porque fue discípulo de Cristo y su mentor nada menos que Jesús. ¿Sí? Pero él en algún momento del camino vuelve al judaísmo y vuelve y se mete bajo el evangelio de la ley y deja la gracia de lado y empieza a meter a la iglesia en un yugo muy difícil. Entre ese lapso en que Pedro se desenfoca, entra el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, aunque fue un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre, digamos, con una trayectoria criminal importante, él tiene algo impresionante y es que él se convierte de una sola pieza. ¿Usted sabe cómo es de una sola pieza? De un solo tirón.
O sea, lo que llaman la gente procesos, él no vive procesos. Él tiene una conversión total, única y verdadera. Qué bueno que fuera así en nosotros. Y Pedro y el apóstol Pablo se convierte y tiene una experiencia real con el Espíritu Santo, con Dios. Y en ese momento dice la Biblia que las escamas, porque estaban los ojos llenos de escamas, le caían de los ojos. Quedó ciego por un momento, pero luego que le cayeron las escamas, quedó viendo el reino en Full HD. Entonces aquí estaba Pedro, que empezó muy bien, empezó en el Espíritu, pero que en el camino se fue dañando. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Nos puede pasar a todos? Diga conmigo, sí nos puede pasar a todos. Y creer que vamos muy bien, pero en realidad ir muy mal. Entonces Pedro se desvía y Pedro es la persona que Dios le dice: Pedro, sobre ti yo edificaré mi iglesia. O sea, tú eres la roca. Pero algo se dañó en el proceso y Pedro se pervierte a tal punto que él empieza a volverse fariseo. ¿Cómo se vuelve alguien fariseo? Cuando dice y predica algo que la gente tiene que hacer, pero que él mismo no hace. A mí me da risa, me preocupa cuando los hermanos hablan de la palabra como queriéndole enseñar a otro lo que él mismo no ha aprendido. A mí eso me alcanza a molestar. Y Pedro se volvió así. Pedro, mire que esto, que aquello, que no hagan esto, pero él mismo no lo cumplía. Entonces Pablo se da cuenta que Pedro se pega una desenfocada impresionante y lo confronta. Y eso todo está en el libro de Gálatas. Por eso la tarea esta semana es que ustedes lean Gálatas y compartan en el grupo lo que aprendieron de Gálatas, porque hoy les voy a dar un mapeo, pero quiero que busques más. Entonces el apóstol Pablo entra en ese momento y le dice: mire, estoy impresionado, y se lo dice también a Pedro, estoy impresionado de que ustedes se hayan alejado de la gracia y que estén ahora predicando un evangelio diferente. Estoy impresionado que ustedes estén en otra frecuencia. Y dice el apóstol: no es que ustedes tengan otro evangelio ni que exista otro evangelio. Lo que pasa es que ustedes han pervertido la verdad de Dios a su verdad. Y ven lo de Dios con su enfoque, con su mente, con sus conceptos. Y así no se puede ver las cosas de Dios. Entonces diga conmigo, levante su mano derecha, diga: yo no puedo leer a Dios como a mí me parece, ni bajo mi rudimiento ni mis conceptos. Yo tengo que leer a Dios como Dios quiere que yo le lea, a través del Espíritu Santo. Por eso es que este evangelio no se lee solamente leyendo la Biblia, sino a través de una revelación que solo da Jesucristo. Si usted tiene las letras pero no tiene la revelación, usted puede resultar predicando otro evangelio. Y el apóstol le dice: mire, si aún un ángel desciende del cielo para decirles algo diferente de lo que Jesús enseñó, sea anatema. Usted sea anatema. Y se lo estaba diciendo, o sea, el apóstol estaba preocupado porque los discípulos ya estaban predicando ese tema. Por eso se necesita en la iglesia gente llena del Espíritu Santo, gente que conozca la palabra y gente que tenga la palabra revelada para hacer filtros. Yo siempre filtro y yo siempre hago apuntes, aunque últimamente no lo digo ¿cómo le digo? No lo digo por vanagloria, pero noto hace mucho tiempo para acá un equilibrio en la palabra, una plomada muy derecha. Pero como mis hijos están predicando desde chiquitos, o sea, ellos desde niños están predicando la palabra. Por ejemplo, íbamos a los grupos familiares o predicábamos en un ayuno y yo salía a hacer ajustes. Yo les decía: esto y esto y esto
sí, pero tiene que concordar o tiene que igualar con lo que dice la palabra aquí, 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 porque si no, eso se convierte en una mentira o en un anatema o en una falsa palabra. Por eso es importante que nosotros seamos estudiosos, pero también que tengamos una relación con el tutor, que es el Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia, y que escudriña lo profundo de mí para hacer que la palabra haga en mí la función que debe cumplir. Mire, podría creerme que yo le puedo predicar la palabra de aquí para allá hoy, y según la predisposición suya y como estén sus filtros, usted la pueda recibir diferente. De aquí a allá se puede pervertir. ¿Qué tan lejos estamos? De aquí a allá se puede pervertir. Y yo he hablado con gente después de una predicación y me están diciendo: a mí me impactó de la palabra esto y esto y esto. Y yo digo: pero eso no fue lo que yo dije. Eso no fue lo que yo dije. ¿De dónde sacó eso? Entonces se dice aquí de una manera, pero allá se recepciona de otra. Entonces el apóstol Pedro estaba en un problema tremendo y el apóstol va y lo confronta y le dice: mire, aquí está pasando algo fuerte. Y es cuando él exhorta, hace todo lo que dice Gálatas y lo implanta en la palabra. Por eso está Gálatas como uno de los libros más increíbles que tiene la palabra del apóstol Juan. Entonces, Gálatas fue escrito otra vez por Pablo en la iglesia de Galacia. ¿Sabe dónde quedaba la iglesia de Galacia? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe aquí dónde? En el centro de Turquía quedaba la iglesia de Galacia. Yo siempre he dicho que la gente turca tiene algo muy especial. Nomás la forma recatada en la que tienen relaciones interpersonales me parece muy bonito. Pero sabe, ellos tienen un fundamento que fundó el apóstol Pablo. Y fue tan profundo lo que el apóstol Pablo hizo en Turquía que se quedó. Muchas cosas se eternizaron en ese país. ¿Lo sabían? Sépanlo, hoy se lo cuento. Así que la preocupación del apóstol Pablo era que la iglesia en Galacia tuviera equilibrio. Diga conmigo: equilibrio. Entonces, la extrema ley condenaba a todo el mundo, pero la extrema gracia los hacía demasiado folclóricos, demasiado extrovertidos. Entonces el apóstol Pablo les decía: mire, por favor, no estén metiendo al pueblo bajo la gracia, bajo el juicio de Dios, pero tampoco estén allá bajo la extrema gracia. Utilicen el centro, porque el centro es el equilibrio del evangelio del reino. Entonces le dijo a Pedro: Pedro, por favor, no es con extrema gracia ni con extrema ley que este pueblo se va a equilibrar. Entonces el pueblo estaba dividido en el conocimiento, y cuando el conocimiento no está equilibrado, entonces hay división y hay algo que se llama perversión espiritual. Es impresionante, porque uno habla de pervertido y uno cree que, ¿no? Pero en el evangelio también hay perversión, y en este tiempo como en ningún otro. Como en ningún otro. Me gustaban mucho las prédicas en mi tiempo, cuando yo fui formada como hija de Dios, de Luis Palau. Yo escuchaba a Billy Graham, a Luis Palau, a Alberto Motesi. Yo buscaba siempre gente muy aplomada, muy centrada para escuchar. Porque el evangelio no es tan boom ni tan pasivo, es algo muy aplomado, muy equilibrado, muy coherente. Y el apóstol Pablo tenía ese perfil. ¿Les gusta? ¿A cuánto les gusta ese tipo de evangelio? Equilibrado.
Entonces, él decía, yo estoy preocupado por el desequilibrio espiritual que tienen algunos en la ley y en la extrema gracia. Porque los dos extremos terminan corrompiendo el evangelio del reino. Y ese tipo de cosas no solamente los daña a ustedes, sino que dañan a otros. Por ejemplo, un evangelio adulterado en manos de un padre de familia pervierte a un hijo. Aló, lo pervierte. Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas enseña cosas como lo que está en Gálatas 2:20, que es un poco de lo que enseñó el apóstol hoy. Dice, en el 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él les estaba diciendo, mire, les voy a enseñar algo glorioso, Gálatas, que la única manera de destruir una vida de iniquidad y de pecado es crucificándose uno mismo. Ese es el verdadero. Por eso amo al apóstol Pablo. Y hoy David, el apóstol David en el discipulado, solo habló del apóstol Pablo. Yo dije, no puede ser. No tiene cómo haber visto mi agenda porque yo estuve estudiando en mi casa, encerrada. Yo no me vi con él ayer y yo digo, pero lo dijo casi todo. Es un mismo espíritu hablándonos. Y eso es hermoso. Porque quiere decir que la plomada es muy, muy alineada. ¿Dicen amén? Y entonces la única manera de destruir el cuerpo de iniquidad, les decía a los Gálatas, es que usted se crucifique usted mismo. ¿Y no fue lo que dijo el apóstol esta mañana? No hay diablo que valga, no hay ataque que valga. El que tiene el poder de destruirse a sí mismo eres tú. Y que la única forma de llegar a una conversión es naciendo de nuevo, asesinando el antiguo yo, matando lo que yo soy y naciendo en una nueva naturaleza. Y el apóstol les dijo eso, le dijo, no es a través de la ley ni de la extrema gracia, ustedes tienen que meterle el diente a lo que ustedes son. A lo que ustedes son. Y él le dijo, yo con Cristo, miren lo que dijo el apóstol Pablo, yo realmente no solo Cristo fue a la cruz, yo fui a la cruz. Porque cuando dijo con Cristo estoy juntamente crucificado, le estaba diciendo a los Gálatas, si ustedes no están dispuestos a crucificar lo que ustedes han sido hasta el día de hoy, ustedes no podrán ver un nuevo nacimiento, ni para ustedes ni para sus generaciones. En la época en que yo me convertí, les voy a contar, eso era fuerte. El pastor daba el sermón, buen sermón. Él daba, me encantaba mi pastor. Mi pastor Eduardo Cañas fue mi pastor durante muchos años. Yo escuchaba su sermón y él hablaba duro. Él es suave, pero lo que decía era fuerte. Y él daba el sermón y usted tenía que mirar qué hacía con ese sermón en su casa. Usted tenía que lograr que eso se volviera real en su vida, no solamente escuchar, como nos han dicho en la iglesia, sino practicar lo que escuchamos. Entonces, por ejemplo, yo identificaba que yo misma estaba endemoniada. Oiga, chévere uno poder identificar eso, ¿cierto? O sea, que alguien no le diga, oiga, a mí me parece que usted tiene un demonio. No, sino que usted diga, no, yo realmente tengo varios demonios. Y no son los de Tasmania, sino los del infierno. Y yo identificaba que yo tenía problemas tan serios que yo a veces me sentía endemoniada. El pastor nos enseñó en esa época a ministrarnos. Escuche eso. Yo llegaba a mi casa y cuando tenía episodios de ira o de descomponerme, yo decía, bueno, yo ya he orado y no he cambiado. Yo ya fui al culto y no ha pasado nada. Yo ya fui a la administración y sigo igual. Aquí no hay más, acá tengo que ser libre yo en el nombre de Jesús. Y uno se sentía comprometido con su liberación y yo personalmente me ministraba liberación. ¿Cuántos aquí se han ministrado liberación usted mismo?
O sea, imagínense uno ahí, salga en el nombre de Jesús. Suéltame, suéltame. Eso es una cosa loca. Lo que me tiene atrapado me libera en el nombre de Cristo Jesús. Pero para llegar a hacerse una autoliberación, usted tiene que llegar a un estado de conciencia tal que usted mismo se dé cuenta en el estado en que usted mismo está. Porque el problema de la iglesia de hoy en día es que se justifica todo el tiempo creyendo que es para otro la palabra, pero no para él. Diga, es para mí, soy yo. Entonces, claro, a mí me funcionaba porque yo tenía un afán impresionante por ser libre. Yo quería lograrlo. Yo quería salir porque yo me sentía prisionera en muchas cosas y yo no podía salir. Por ejemplo, yo estuve prisionera a vicios fuertes como el cigarrillo. Y eso para mí fue una atadura fuerte. Y yo llegaba al servicio oliendo a nicotina. Yo no me imagino lo que sentían las hermanas muy religiosas cuando le dije, Dios te bendiga. Porque el olor a cigarrillo es fuerte. Y yo estaba pasada a cigarrillo siempre. Me dijo mi hija un día, mamá, es que huele a cigarrillo. Le dije, sí, yo olía a los 1000 demonios, mi amor. Porque yo venía del piso 5 de abajo. Y así estuve mucho tiempo asistiendo a la iglesia con ese vicio. Y el pastor hablaba de los vicios, del alcohol, del cigarrillo, de todos los vicios, de todas las cosas. Y yo decía, yo no puedo. Me sentía frustrada y yo decía, no puedo. Yo llegaba a la casa después del culto y yo decía, qué culto tan glorioso, y me prendía un cigarrillo. ¿Me entiende? Por eso yo entiendo, muchas cosas las entiendo. Lo que no entiendo es por qué no luchan por salir, pero yo entiendo la condición del pecado, porque yo vengo de ahí. Pero yo sí tenía afán por salir. Y un día en el servicio, el pastor dijo, hoy Dios quiere que renuncies a cosas que ya no van más en tu vida, dijo el pastor. Ya no van más. Y cada uno sabe la tajada del ponqué que le corresponde, ¿verdad? Uno sabe, uno para qué se las viene a dar de que no sabe. Uno sabe. Yo dije, yo lo que más es este tema. Usted sabe, señores, este tema. Pero yo no te puedo prometer nada porque yo no tengo capacidad para dejarlo. Yo como tengo palabra y siempre la he tenido, yo le dije, yo no te prometo nada. Y el pastor seguía, pasen adelante los que se van a comprometer en eso que usted sabe que hasta hoy va, que no va más, que usted tiene que dejar. Y empezaron a pasar algunos hermanos, algunas pasaban porque querían dejar al marido y entonces pasaban. Y yo, Dios mío, yo no puedo. Y Dios me dijo, se me acerca el Espíritu Santo, el Consolador, y me dice, ¿me amas? Yo escuché, me dijo, ¿me amas? Y yo le dije, Señor, te amo con todo mi corazón. Desde que te conocí siempre te he amado. Me dijo, entonces, prométeme que no lo harás más. Yo le dije, no, yo no te voy a prometer nada, porque yo no soy capaz de dejar el cigarrillo. Usted me mira ahora en producto terminado en esa área y usted dice, yo no lo puedo creer, pero a mí me pasó. Y dije, no, Señor, yo no puedo prometer. Y todos pasaron y el pastor seguía, yo sé que hay alguien allá que no ha pasado, pero que Dios le dice que pase. Y yo no voy.
En esa época todos tenían que pasar al altar y decirlo casi que públicamente. Y mi esposo me miraba así de reojo porque él dejó primero el cigarrillo que yo. Increíble. Él me decía, ¿usted todavía está en el infierno? Yo le decía, sí. Y él primero salió que yo. Una determinación impresionante. Y él me miraba así, yo le decía, Chicho, no me diga nada. Chito, que el pastor se entera. Un día, el pastor llegó a visitarme y la casa estaba llena de humo. Yo echaba perfume, echaba aire, y yo decía, Señor, ¿qué hago? Pero era llena de humo. Y él entró y me dijo, ¿estabas fumando? Y yo le dije, sí, pero uno nomás. Tranquilo. Y él se reía porque era un pastor hermoso. Se reía y me decía, tienes que dejar eso porque eso te está matando. Eso contamina a tus hijos, contamina el ambiente y te daña tus pulmones. Y ese día el pastor insiste, y yo dije, bueno, me tocó pasar, pero no voy a prometer nada. Y yo pasé. Cuando yo pasé, Dios me dijo, yo sé que tú tienes palabra, que tú eres una mujer de palabra. Júramelo que no lo vas a hacer más. Y yo le dije, yo no soy capaz de cumplirte. Y me dijo, júramelo. Yo sentía que me iban a botar al abismo. Y yo le dije, está bien, te lo juro que aunque me muera no lo voy a volver a hacer. Te lo juro. Yo salí de ese culto, pero preocupada. Y yo temblaba cual vicioso, la ansiedad era impresionante y empezó mi lucha. Ahí es donde yo quiero que usted se centre en su lucha por salir, porque hoy en día la gente no quiere luchar. Quiere que Dios venga y le haga lo que a él le toca hacer. Hay que luchar. Y yo empecé la carrera tan difícil porque yo estaba atada. Y entonces yo le dije a mi esposo, le dije, mi amor, a partir de hoy no más cigarrillos en la casa, no compres, no más destruir los que habían. Le dije, nunca en la vida vuelvo a fumar. Y él me miró como, entonces me dijo, listo mami, listo. Y él destruyendo los cigarrillos y yo llorando porque los estaba dañando. Eso es tenaz. Y empieza mi lucha por matar y asesinar lo que yo fui hasta el día de hoy, hasta ese día. Esa fue mi primera lucha de muchas. No era la única, era una de cientos que reposaban sobre mi vida. Era mi primera, me iba a estrenar como peleadora. Y empieza la lucha. Mi lucha duró 6 meses, donde todos los días caía en ansiedad. 6 meses donde siempre sentía el deseo de fumar. 6 meses donde me hacía al pie del fumador para sentir el olor y sentir tranquilidad. Yo sé lo que siente una persona cuando tiene problemas de adicción, porque yo la sufrí. ¿Cuál es la diferencia? Adicción es adicción. Sea al alcohol, sea al cigarrillo, sea a otras sustancias. Lo que pasa es que hay otras que son más fuertes, pero igual vicio es vicio. Y empezó la lucha. Y a veces mi esposo se levantaba y me encontraba llorando en la escalera. Vivíamos en una casa de 2 pisos y en la escalera llorando. Y me decía, ¿por qué lloras? Y yo le decía, porque quiero fumar. Pero le
prometí a Dios que no lo iba a hacer y estoy desesperada. Me decía, pues fúmatelo y ya. No puedo, es que se lo juré a Dios. Yo, ¿cómo le voy a salir a Dios con una charada de que no? Yo tengo que cumplirle a Dios. Entonces chille y se iba otra vez. Y duré mucho tiempo batallando, 6 meses. Y un día desesperada en la escalera, otra vez, yo lloraba amargamente, amargamente. Y en la escalera le dije a Dios, ¿por qué no me liberas? Yo ya he luchado mucho. Yo me la he pasado ahí clamando porque me dejas libre y tú no me haces. Ayúdame, ayúdame porque yo he puesto de mi parte, ayúdame. Y en ese momento llegó el Espíritu Santo y me dijo, por cuanto has luchado y has resistido, sé libre. Y empecé a vomitar. ¿Y sabe qué vomitaba? Algo amarillo. La nicotina, la atadura. Y hasta ese día sentí deseo de fumar. Esas eran las liberaciones de antes. Ahora usted tiene que, mejor dicho, hombre, autolibérese. Reconozca el problema que tiene y métale el diente. Ahí no había nadie, solo Dios y yo. Igual cuando Dios me liberó de la ira. Fue impresionante, mis hijos aún lo recuerdan. Yo tenía un problema de ira y yo estaba bien, pero cuando me daba la chirispiorca yo acababa con todo. ¿Cuántos acá sufren de ira? ¿Sí ve? Hay más de uno endemoniado, eso es estar uno más requete endemoniado. Se lo digo. Mire, la ira es un espíritu inmundo. ¿Ahí me alcanzan a ver o no? La ira es un espíritu inmundo que viene acompañado con locura. Él viene de la mano con la locura. Y las personas que sufren de ira y de ese espíritu de locura es gente que sufre de depresión y de falta de identidad. Yo sufría de eso. Y cuando más de uno me atacaba, yo entraba en ira. Y yo le vi el rostro al demonio y era una mujer. Yo no sé cómo lo ven otras personas. Yo tuve la oportunidad de verla. Era una mujer, no se parecía en nada a mí, era una mujer. Yo todavía recuerdo su rostro. Y ella estaba dentro de mí. Y cuando yo perdía el control, ella tomaba el control de mi cuerpo. Entonces ella hacía que yo me jalara el cabello, que yo me lastimara la cara, los brazos. Y si alguien estaba cerca de mí, yo le golpeaba con violencia. Mi pastora, sí, su pastora. Su pastora. Entonces un día estábamos recién llegados a Cumaral, nunca lo olvido. No sé qué pasó en casa, hubo un problema muy fuerte, muy fuerte. De esos problemas que uno dice, quisiera largarme y no saber nada más de esta gente, así. Yo sé lo que se siente querer largarse y no saber de nadie, yo lo sé. Yo sé lo que se siente el pensar, mire, así como le amo, no lo quiero ver ni en pintura, ni la quiero ver ni en pintura, yo lo sé. Y ese día se armó un problema en casa de la nada. Y mire lo raro, mi esposo es un hombre de paz, pero él era usado muy repetitivamente para llevarme a la ira y al descontrol. Porque yo digo, si usted sabe lo que a alguien le molesta, ¿para qué se lo dice? ¿Para qué le raya? ¿Para qué? Eso es como si le cogen a uno el callo y le hacen así, uno dice, pero ya, sí, pero ya. Calle ya, pero
Oiga, ¿y saben cuál es el talón de Aquiles? Y pues le pega, le pega, eso es una cosa impresionante. Y es como si el diablo usara a esa persona para echarle sal a la herida. ¿Le ha pasado? Levante la mano el que le ha pasado. Ah, somos varios. Y ese día mi esposo me dijo una cantidad de cosas fuertes. Yo siempre he dicho que mi esposo era, porque él ya cambió, era un tipo de corbata elegante que tenía un punzón que me traspasaba, pero con una elegancia, porque él no es así gaminoso, no, con una elegancia te cogen y te atraviesan al otro lado, con una diplomacia, con un caché. Eso es más fuerte, eso es más letal. ¿Usted sabe que hay gente que se sienta y te dice cosas duras sin salirse de casillas? Así, más o menos así. ¿Cierto, mi amor? Yo decía, este desgraciado no se descompone ni nada, está bien parado, no se despeluca. Y logra que yo me despeluque, me vuelva loca, acabe con la casa y después yo sea la loca. Eso me daba piedra. Y él seguía así, mire. Dice, oye, qué piedra me dan ganas de matarlo. Y ese día yo sentía mucha rabia, mucha ira. Y yo luchaba, ¿no? Porque yo decía, no me voy a irar, no voy a perder el control, no lo voy a hacer, no. Llevo más de 3 meses sobria, no lo voy a hacer, porque la ira es una embriaguez. La ira es una embriaguez. Tú no solamente te emborrachas con vino, sino con ira. Entonces, yo dije, no me voy a embriagar, no. Y él me seguía diciendo, dele, y yo, no, y yo me cogía de la mesa, así, ¿cuál? Y yo me cogía así, yo decía, no, que se calle. Y yo le decía, cállese ya. Y seguía, con una gotera, ¿no? Pa. Y yo empiezo a temblar y a descomponerme. Y entonces se quedó mirando y me dijo, ¿qué? ¿Se va a chiflar otra vez? Cuando me dijo eso, yo dije, lo mato. Hoy se muere, jue madre, se muere porque se muere ese desgraciado. Hasta hoy estuvo vivo. Claro, yo dije, ya, me la voló y ¡pa! Entonces cuando yo estaba en ira, vi la mujer, nunca la había visto. Ella hizo presencia en mi casa. Y se me viene a mí a estrangularme. Yo la vi tal cual. Estaba dentro de mí, salió de mí y se me viene a estrangularme. Y yo empiezo a asfixiarme y mi esposo seguía alegando sin darse cuenta de lo que pasaba, pero yo me caigo, no me caigo de sopetón, sino me voy cayendo. Y cuando me caigo, él se queda mirándome y me dice, Diana, ¿qué te pasa? Yo le decía que me ayudara. Cuando yo le dije que me ayudara, él la vio y estaba encima mío, estrangulándome. Y él se bota al piso y empieza a orar por mí. Y la ve, literal, la ve y empieza a orar y empieza una guerra en mi casa por mi liberación. Y ese día Dios usó a mi esposo para liberarme de ese espíritu inmundo. Ese día Él sujetó ese demonio y lo sacó de mi casa, de mi vida. De ahí para adelante yo fui libre, pero tenía que cuidar mi liberación y hasta el día de hoy la cuido, porque a veces me hace coquitos de lejos y me mira y me dice, ¿qué? ¿Muy piedra? Y yo digo, no, yo ahora tengo control, tengo dominio propio. Ya no. Y fue una victoria que Dios me entregó con la ayuda de mi esposo.
Pero él se dio cuenta, me dijo, no, esta mujer ya no, esta mujer no es que esté loca, es que hay alguien más encima de ella, dándole. Necesitamos entender cuáles son esos problemas tan terribles que cada uno tiene y empezar a trabajar en nosotros. Y ahí siguieron muchas liberaciones más, tanto de él como mías. Yo le ayudaba con las de él y él me ayudaba con las mías. ¿Están aquí? Entonces el apóstol Pablo les dice a ellos: yo tengo que decirles a ustedes que si ustedes no tienen de verdad un cambio, no entienden que es el evangelio de Jesucristo, me temo que ustedes estén pervirtiendo el evangelio. Me temo. Y llama a Pedro aparte y dice la Biblia que lo confrontó, como dijo el apóstol hoy en el discipulado, y lo confronta y dice que lo resistió. O sea, la pelea fue fuerte entre ellos dos, porque dice que el apóstol Pablo lo resistió como diciéndole: espera un momentico, que usted puede haber sido muy discípulo de Cristo y puede haber sido el que Dios le entregó las llaves del reino y sobre el que iba a edificar, pero usted está equivocado, hermano. Y usted está llevando a la iglesia a un desenfreno y a un desenfoque. O usted se alinea, Pedro, o se alinea, porque aquí solo hay un evangelio y es el del reino. Entonces Pedro, en medio de la confrontación, yo me imagino que se enojó mucho, pero Pedro vuelve en sí y vuelve al camino. Gracias a Dios, ¿verdad? Vuelve al camino. En el verso 2 dice, le dice el apóstol Juan, le dice: el verdadero evangelio, en el verso 12, de Jesucristo, no se trata de las leyes de hombres, sino de la revelación de Jesucristo. Yo tengo para decirles que el cambio viene a cada uno según la revelación que usted tenga del maestro. Y eso es importante que usted lo sepa hoy. O sea, si en su vida no habrá habido cambios, quiere decir que usted todavía no conoce a Jesucristo. Porque la revelación de lo que es el Cristo es lo que te libera. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuando él se le revela camino a Damasco, ¿quién es Cristo? Él fue libre. Y no fue libre en proceso, fue libre de una. Me parece impresionante eso. El verdadero evangelio de Jesucristo tiene la facultad de formar nuestro interior. ¿No me parece hermoso? O sea, cuando realmente el evangelio de Cristo está en ti, es cuando viene la transformación de adentro hacia afuera. Vienen los cambios. Yo siempre me he preguntado por qué pasan tantos años en que la iglesia está sentada ahí y no hay cambios. ¿Se lo ha preguntado? Hasta para usted mismo, ¿se lo ha preguntado? Es que el evangelio no está llegando a usted de la forma correcta. Usted lo está escuchando mal. Usted lo está distorsionando, no le alcanza a llegar, los filtros están dañados. Porque el evangelio que a mí me ha funcionado y le ha funcionado al apóstol Pablo y le ha funcionado a tantos hombres de Dios, a usted no le funciona porque a usted llega mal. Usted tiene la facultad de torcerlo. Y Pablo confronta a algunos hermanos en Gálatas y les dice: Gálatas, escúcheme. Yo hoy resisto cara a cara a Pedro y resisto a todas estas personas que están predicando este evangelio.
Y los estoy resistiendo porque si el evangelio verdadero de la revelación de Jesucristo no llega a ustedes, ustedes nunca tendrán fruto del evangelio que están profesando. Mire, Pedro quería que la gente viviera por obras. ¿Y sabe? Hoy en día hay iglesia que vive por obras. Por ejemplo, hay gente que se porta mal, muy mal, pero me manda el voucher y me dice: pastora, ahí envío el diezmo. Escuche, ahí le envío el diezmo. Y hay diezmos que son elevados, que sostienen aún la congregación. Hay diezmos de millones de pesos. Usted no lo sabe y usted se queja porque de pronto da 50,000, pero hay gente que diezma realmente como es. Pero, escúcheme, pero esa persona que diezma como es, si pervierte el evangelio creyendo que ese diezmo lo va a justificar de lo mal que se comporta, está equivocado. Eso se llama evangelio por obras. ¿Cuándo es que es poderoso ese diezmo? Cuando usted coincide su crecimiento personal con su crecimiento financiero. Lo demás es chantaje y mentira. Entonces Pablo le dijo: Pedro, no le enseña a la gente que por obras. Eso es el mismo que dice: yo no le hago mal a nadie y cuando puedo le hago un mercadito a un pobre. Dios conoce mi corazón y yo le hago el mercadito al pobre y Dios sabe cuánto lo amo. Sí, cómo no. Dios dice: no le dé el mercadito al pobre. Cambie. Cambie, hermano. Yo no lo mandé a hacerle mercadito a los pobres. Yo lo mandé a ser una nueva criatura. Yo lo mandé a usted a influenciar a una generación. Yo lo mandé a usted a que reciba un evangelio diferente y a que impacte de una manera diferente. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, a veces su plata sí es una bendición. Acá no la gastamos en el reino. Pero que le haga mucho efecto a usted, no. Y lo que es peor, mire, hay gente que cree que puede manipular a Dios y a los pastores porque dan una plata. Dígale que está a su lado: eso no es así. Bájese ese curudito, que eso no es así. Si usted no se dedica a destruir la vida de pecado que usted ha llevado, entonces nada de lo que está haciendo le va a funcionar. Por eso la Biblia dice en Gálatas 2:18 que si las mismas cosas que yo destruí las vuelvo a construir, transgresor me hago. Entonces en Dios, lo que usted va dejando, lo tiene que dejar. Y lo que se va quedando atrás, se queda atrás. Y Dios dice: eso no vuelve más. Pero qué frustración cuando de pronto usted cambia un tiempo, un mes, 2 meses y vuelve y cae en el mismo hueco y hasta más profundo. Pero ¿sabe por qué? Porque usted no ha tomado la decisión de luchar por salir. No sé cuántos están aquí conmigo. Mire, les voy a contar. Yo duré más o menos 10 años saliendo del infierno. ¿Me están escuchando? ¿Están distraídos? Yo sé que está haciendo calor. Regálenme los 20 minutos que quedan. Yo duré más o menos 10 años saliendo del infierno. Menos mal no fue más tiempo porque me hubiera arrastrado a mis hijos. ¿Qué día? Estaba saliendo del box donde voy a hacer ejercicio y Dios le habló a mi hija. Ella dice que yo di la espalda y me fui, y que cuando yo di la espalda el Espíritu Santo le habló de mí. Y Dios le dijo esto. Le dijo:
¿Has visto el cambio de tu mamá? Mira cómo tu mamá ha cambiado. No es ni la sombra de lo que fue. Yo te he entregado una mamá nueva, una mujer nueva. Y es que ella empezó a llorar. Luego fue y me contó. Y le dije, ¿y qué tanto, hija, tú crees que yo he cambiado? Me dijo, mamá, es que tú eres otra. Cuando me dijo eso, me puse a llorar. Porque me di cuenta que mi vida en Dios ha valido la pena. Porque mi vida en Dios se mide por el cambio que yo logré, por la rehabilitación que logré, porque yo purgué la iniquidad que yo vine arrastrando de cuántas generaciones y que yo logré darle un legado diferente a mis hijos junto con mi esposo. Su vida espiritual no se puede medir por los años que usted lleva viniendo a la iglesia. Se mide por el fruto, por el cambio que usted ha logrado. Si usted no ha logrado ningún cambio, usted no ha nacido de nuevo. Usted no tiene el mismo evangelio que yo estoy predicando acá. Usted tiene otro evangelio, pero no es el que yo predico en esta casa. Es que Dios sabe, no, Dios y toda la gente que lo conoce a usted sabe. Porque nosotros y las que nos rodean son los testigos. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Y en el verso 3 de Gálatas 3:3 dice, les habla de la necedad y les dice, tan raro que ustedes hayan empezado en el espíritu y hayan terminado en la carne. ¿Sí conoce la gente que empieza muy bien pero termina muy mal? ¿Los conoce? Al principio todo iba bien. Luego fueron embrujados. La Biblia dice que fascinados en Gálatas. Y el embrujo los hizo creer que lo que estaban haciendo estaba bien. ¿Sabe cuál es el embrujo más terrible que puede sufrir la iglesia hoy en día? Yo esta mañana oraba mientras estábamos en la alabanza. Yo le decía, Señor, yo te pido algo. Hoy te pido algo. Desde esta madrugada estoy orando. Le dije, Señor, yo te pido algo. Te voy a pedir dos cosas muy especiales. La primera es que quiero que el embrujo de un falso evangelio en la iglesia sea roto. De una falsa espiritualidad se ha roto. Quiero que eso se rompa. Y quiero pedirte algo más, que todo lo que es una verdad para ellos venga a la luz de Cristo y las escamas caigan para que ellos puedan ver lo que yo puedo ver a la luz del día. Entonces, el problema es que la gente ha creído sus mentiras. El pueblo del Señor está creyendo sus mentiras y no está permitiendo que la luz del verdadero evangelio penetre su oscuridad. Entonces usted tiene que decirle a Dios, Señor, tal vez yo no estoy viendo, pero dame tu luz para que yo pueda ver, Señor, ver con luz propia la iniquidad y la oscuridad que opera dentro de mí. Eso es un paso a una verdadera conversión. Pero cuando usted confronta a alguien, no, pues mire que yo no lo veo así. No, a mí no me parece, no, apóstol, yo no comparto con usted. No, pues, eso no es lo que Dios me ha dicho. ¿Qué? Poco de bobadas, pero el fruto evidencia el problema tan berraco que hay. Y busca a quien le dé la razón. Ay, cierto que no, cierto que sí, cierto que... Olvídese. Venga a mí, yo le digo. Venga uno
uno que vea más que usted. Y le dice, pero no vaya uno que está peor en la oscuridad que usted para que le diga lo que usted quiere escuchar. No hay un peor ciego que el que no quiere ver. Mientras tanto, usted pierde tiempo de conversión, de camino. Mientras tanto, Satanás sigue destruyendo su casa. Mientras usted sigue peleando por reconocer algo que usted sabe y todo el mundo sabe que usted tiene. Por eso bendigo el evangelio que me enseñaron a mí, porque el pastor nos enseñaba a mirar para adentro y yo salía diciendo: estoy endemoniada. Me acuerdo una vez que el pastor dijo: mire, cómprese un aceite de oliva, pídale a Dios que lo unja, y cuando se sienta muy endemoniado, cómase una cucharada de aceite y diga en el nombre de Jesús, se quema. Y yo me lo tomaba, yo decía, pero es tan bonito reconocer que uno tiene un problema. ¿Sabe? Dios miraba más que los métodos la verdad de mi corazón. Dale un aplauso al Señor. En Gálatas les dice: mire, aparte de todo, estoy parafraseando Gálatas hasta ahora, no he entrado, la prédica se la doy después, porque la prédica está buenísima, pero tengo que entrarlos en lo que dice Gálatas. Dios me puso a leer todo Gálatas y lo leí 2 veces. Y me puso con esfero a subrayar, vuelva y lea. O sea, sí, yo hice la tarea. Y Gálatas les dice: mire, ustedes tienen un terrible pecado. Ustedes tienen un terrible pecado, le dijo a los Gálatas. Entonces le dice, ¿cuál? Su falta de fe. Por eso lea Gálatas. Y Pablo les dice, ellos pensaron que les iba a decir: estos son unos adúlteros, no, estos son unos incrédulos. Y su falta de fe ha dañado la relación con Dios. Y ustedes dicen que son de su padre Abraham. ¿Cuál padre Abraham? Si cuando Dios le fue contado por justicia a Abraham, es porque Abraham le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, Dios lo justificó. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y a ellos Jesús les dice: no, y si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero es que solo tomamos el versículo que nos conviene y el otro lo dejamos afuera. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, amén. Y la fe. Porque si usted es hijo de Abraham, tiene una característica: es un hombre de fe. Tenía Carol como 13 o 14 años. Y un día estaba yo en la cocina, cocinando de mala gana, porque no había carne, no había lo que quería comer, de mala gana. Porque cuando uno está en esas pruebas, Dios eso lo pone a uno al fuego, al borde del abismo. ¿Sabe? Y Dios lo va a chocar a usted lo que a usted más le duele. Ahí lo va a rayar. Y a mí, que no hubiera carne para el almuerzo, me rayaba. ¿A cuánto le raya que no haya carne para el almuerzo? Le esperan muchos días de huevo y de salchichón. Se lo digo, por jodido y por jodida. Y entonces estaba en ese día rayada. Y Carol se acercó a la cocina, nunca lo olvido, me marcó eso. Me dijo: ¿está de mal genio? Le dije: no, estoy toteada de la risa, feliz. Estoy feliz.
Me dijo, usted es una asesina de la fe. Así, mirándome a la cara. Tenía como 13 años, 14. Me dijo, usted es una asesina de la fe. Y Dios no podrá bendecirnos hasta que usted no cambie su vocabulario y su actitud. Mamá, usted es asesina de la fe. A usted solo le falta un cuchillo y matar algo que se llama fe. Uy, yo sentí que Dios me dio en la cara. Y yo le dije, es verdad. Me dijo, no solo hay veneno en la olla, hay veneno en su boca. Hasta ese día renegué. Dígale que está a su lado, deje de renegar, que eso es falta de fe. Dios ya lo escuchó y se ofende. Sentencia para los incrédulos, está en Gálatas. ¿Cuántos quieren escuchar la sentencia para los incrédulos? Masoquistas, verso 9 y 10. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro para hacerlas y no solo oírlas. O sea, cada vez que usted viene al culto y escucha una palabra como la que yo le estoy dando y sale a renegar, Dios dice juicio. ¿No ha escuchado esa palabra que dice el justo por la fe vivirá? Entonces, ahí es cuando dice el incrédulo, no, pues sí, vamos a vivir de fe. Sí, porque yo he hecho todo lo posible, pero lo imposible le corresponde a Dios. Yo no lo puedo hacer. Porque yo hago lo que me toca y lo que no puedo hacer lo hará mi Dios. Porque Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga la fe. Y Pablo le decía a Pedro, ¿por qué no les enseña sobre la fe a esta gente? Les falta fe. Pero también les decía, venga, mi labor es que Cristo sea formado en ustedes. Si yo no logro que la iglesia sea formada en Cristo, a mí como pastor me esperan dolores de parto. Porque el chicharrón de que usted no lo logre, lo tiene usted y lo tengo yo. Pregúnteme por qué. Porque ¿cómo me voy a alegrar yo de que usted no lo logre si usted es parte de lo que yo soy? Y somos asignados en la misma iglesia, en el mismo lugar y en el mismo lugar del cuerpo de Cristo. Así que Pablo, entendiéndolo, dijo, yo tengo que hacer que Cristo sea formado en ellos, porque si no voy a estar pariendo borugos desde aquí. Yo escuché a un pastor que dijo un día, eso es problema de cada uno. El que queme, que sople. ¿Sabe que en un cuerpo no es así? Mire, les voy a contar algo, ya voy a terminar, me quedan 10 minutos, les voy a contar algo. Hay momentos en que la iglesia le saca a uno mucho la piedra como pastor. Muchos. O sea, yo a veces siento tanta rabia que yo digo, pero yo ya qué más puedo hacer por ellos. Yo ya he orado, yo he ayunado, les he enseñado, no quieren, problema de ellos. Y yo doy la espalda y me voy. Pero después de un tiempo vienen derrotas para esas personas fuertes. Y cuando los veo llorando por las derrotas, yo siento que me duele igual a mí. ¿Me entiende? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, no funciona de que me alegro que le haya ido bien mal. No funciona, sino que si a usted le va mal y no lo logra, yo estoy igual de frustrada, igual de afrentada. Por eso el Señor dice su palabra,
Dice que bendigan a sus pastores y honrenlos porque ellos velan por vuestras almas, como que han de dar cuenta a Dios. No funciona independientemente, porque el hecho de que usted sea parte de esta cobertura hace parte de mi responsabilidad. Entonces Dios ve Generación de Reino no como pastora Diana, sino pastores Salazar Aguirre y congregación, o sea, y familia. Por eso cuando usted se porta mal afuera, dicen, y son de esa iglesia Generación de Reino. Son de allá de la iglesia donde la gordita, donde el calvito. Esos son de allá, todos son de los mismos. ¿Me está entendiendo? Entonces dígame, ¿afecta que a usted le pase algo afuera o en su vida, o que usted no lo logre? ¿Afecta el cuerpo? Dígame si le afecta. A mí me afecta terriblemente, a usted le tiene que afectar también, porque somos una sola casa. No funciona que ustedes allá y yo acá. Y Pablo le dijo a los Gálatas, eso no funciona así, amigos. Por eso antes de recibir a alguien en la iglesia, mire bien a quién va a recibir. Porque ese que usted va a recibir va a ser ahora su responsabilidad y va a ser parte de lo que a usted le toca cargar. Dígame. Quiero terminar leyendo un capítulo. Mira, para la próxima vez que yo predique les voy a hablar de 3 temas que tienen que ver con el evangelio de Cristo. Voy a hablarles de la inmoralidad sexual, voy a hablarles de los métodos de crianza y voy a hablarles de la comunión con Dios. De esos 3 temas, de cómo la iglesia ha pervertido estos 3 temas. Y cómo la iglesia lo ve sin problema, pero cómo Dios a la luz de la palabra dice cómo es, y solo hay una manera de cómo es. Para ustedes hay 1000 maneras, para Dios solo hay una. ¿Me entienden? Usted tiene 1000 maneras de mirar la inmoralidad, 1000 maneras de los métodos de crianza, 1000 maneras de tener una comunión con Dios, pero Dios solo tiene una manera, y es el evangelio de Cristo. Pero le voy a dar una probita para que se antoje. La gente que sufre de ira, de soberbia, en realidad lo que está diciendo es que tiene una raíz de inmoralidad que no ha sido lidiada. Ahí le solté una piedra gigantesca. O sea, que lo que yo padecía era algo que me arrastraba a mí, a mi generación, a un destino de inmoralidad. Detrás de su ira y de su soberbia hay un espíritu llamado inmoralidad. O sea, cuando usted ve a alguien soberbio, sepa que usted está tratando con un espíritu de inmoralidad. Eso no tiene discusión. ¿Por qué Dios dice no se permitan los pecados sexuales dentro de la casa o dentro de su vida? Porque Él no quiere que usted viva las consecuencias de la inmoralidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la inmoralidad? La fornicación, el adulterio, la lascivia, el homosexualismo, el lesbianismo. No crea que somos inmorales y que nuestra generación la va a sacar barata. No lo crea, porque es una mentira. Entonces el destino de mis hijos estaba destinado a la inmoralidad, y yo tenía que vencer el espíritu de ira y de soberbia, porque si no, ellos iban a ser tomados por esos demonios. No es tan solo una ira.
Porque la ira es una depravación, un descontrol, es una lascivia, y la inmoralidad igual. Dios me decía anoche, con esto quiero cerrar, Dios me decía anoche, escúchame, quiero que leas Deuteronomio 28, versículo 1, pero léelo despacio, como nunca lo has leído. Me dijo, porque todo lo que yo digo en la palabra no lo prohíbo para fastidiarlos, ni para cargarlos, ni por hacerles la vida imposible. Yo lo único que hago es que trato de que me obedezcan para cancelar un diseño de muerte que hay sobre ellos. O sea, yo quiero que ellos obedezcan mi palabra para yo derribar el argumento de lo que quiere destruir su casa y su generación. Pero ellos lo toman personal, casi como una ofensa. Y cada vez que Dios pone una ley, Él lo que está diciendo es: mira, esta ley te va a librar de esto. Este mandato te va a librar de esto. Esto te va a librar de esto. No, pero a mí no me parece. Entonces hágalo como usted quiera, pero las consecuencias las vas a vivir tú y tu generación. Entonces con estos anteojos vamos a leer Deuteronomio 28, solamente unos versículos, unos pequeños, y con este termino. Con este termino. Y la prédica queda abonada para cuando yo la dé. Voy a hablar de los métodos de crianza, voy a hablar de la inmoralidad, voy a hablar de la comunión con Dios, de la relación que nosotros debemos tener con Dios a la luz de este evangelio. ¿Están listos para leer Deuteronomio? Si quieren, no lo busquen, yo se lo leo y en su casa repasa. ¿Me prometen que van a leer Gálatas? Ok. Miren lo que dice el Señor. Escuche. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito en el campo y en la ciudad. Bendito en el fruto de tu vientre. Bendito en el fruto de tus bestias. Bendito en la cría de tus vacas y tus rebaños y ovejas. Bendito en tu alceza de amasar. Bendito en tu entrar y salir. Derrotarás a tus enemigos que se levanten contra ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo en lo que pongas tu mano. La tierra donde vives será bendita por estar tú allí. Dios te hará de su tribu y de su pueblo. Te hará Dios abundar en bienes y en riquezas. Y tus hijos serán benditos. Diga, ¿por qué? ¿Por qué viene todo esto? Por obedecer la palabra de este evangelio. Entonces cumplir la palabra no es que sea tan fácil, es un desafío. Pero cuando tú logras cumplir la palabra, entonces Dios dice: ok, hagamos una alianza. Y no es lo contrario de lo que nos pasa cuando desobedecemos la palabra. Todo esto por cumplir lo que Él ha mandado en su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasa. Cuando tú no, escúcheme, cuando tú no obedeces la palabra que te predicamos en este altar y la que te da Dios, se activan los diseños de cautividad. Se activan los diseños del infierno. Y todo lo que está a tu alrededor conspira para destruirte. Entonces no me digas que es una prueba.
a veces no es una prueba, a veces es la desobediencia a la palabra. Yo tengo muchas pruebas de que para ustedes hay cosas que son fáciles de cumplir y hay otras que no. Pero hay cosas que ustedes tendrán que purgar ya y destruir ya, porque hay diseños del infierno activándose muy fuertes. Yo tuve un sueño esta semana que terminó, con una familia que tenía 2 hijos de más. Escúcheme, los hijos, pero más 2 hijos de más. Y yo llegaba a la casa de esa persona y le decía, pero yo no conocía a estos hijos. Y un niño tenía 7 años y el otro tenía 6. Y eran hermosos, pero yo no los conocía. Y yo le dije, pero yo ¿por qué nunca me acuerdo de que yo veía estos hijos? Yo me acuerdo de él, pero yo no me acordaba de ellos. Bueno, yo me desperté y yo dije, ¿yo por qué soñé que en esa familia habían esos 2 hijos de más? Cosa tan extraña. Y todo el día estuve dándole vuelta al sueño, porque fue un sueño muy importante donde yo veía el diseño de cada hijo de esa familia, pero habían 2 hijos más. Yo dije, ¿será que van a nacer? No, pero estaban en la mitad de los otros, entonces no sabía por qué. Y yo le dije, Señor, dime quiénes son esos 2 niños, yo quiero saberlo. Me dijo, esos 2 niños son los diseños que ellos han parido por no obedecer. Y ya el uno tiene 7 años y el otro tiene 6. Y están creciendo a la par con sus otros hijos. Y me dijo, y el diseño del grande es este y el del chiquito es este. Y no son personas, son diseños que ellos han parido. ¿Me están entendiendo? Dios no quiere eso. Dios quiere que tú hagas caso. Dios quiere que obedezcas para que vengan sobre ti. Yo creo que si todos estuviéramos en el original de la obediencia, muchas de las cosas que vivimos no las tendríamos que vivir. Yo creo que si Adán y Eva hubieran hecho caso a Dios, estaríamos todos en el Edén aún y no estaríamos tan emproblemados como estuvimos. Pero no hubo obediencia y fuimos lanzados del Edén. Y muchas de las cosas que vivimos no las vivimos porque Dios quiere que las vivas, sino porque tú has parido esos diseños de desobediencia. ¿Por qué no intentamos obedecerle al Señor? ¿Por qué no intentamos ser libres y tener el evangelio de Jesucristo, el verdadero, el que es auténtico, el que lo malo es malo y lo bueno es bueno, no hay punto intermedio, el que no es tibio, el que es frío o caliente, el que es de un solo? Mire, yo le hablo de un evangelio que yo he vivido y que me ha funcionado. Usted lo ha visto. Si yo no lo hubiera logrado, usted me podría decir, pastora, ese evangelio tampoco sirve. Pero a mí me funcionó. Mi casa vive ese evangelio. Carol me decía esta semana, me decía, mamá, yo estoy tan feliz. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque mis hijas no tienen rastro de la iniquidad que mi hermano y yo arrastramos. Esas niñas ya nacieron sin tanta iniquidad. Y yo le digo, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, mamá, mira, ellas no me dan problema, no son niñas rebeldes, no son niñas insujetas, no son niñas soberbias, son niñas obedientes. Yo siento, mamá, que estas niñas nacieron bajo una libertad diferente a la que mi hermano y yo nacimos.
Pero qué triste ver que los hijos de uno nacieron bajo una iniquidad y los nietos vienen peor. Uno dice, pero aquí no se ha purgado, aquí no, nadie le ha metido el diente a esto. Yo por eso siempre le digo a mi esposo, le digo, mi amor, cuando se pone terco o yo me pongo terca, le digo, mi amor, por favor, no me diga que es muy tarde para cambiar, no me digas eso. Cambia y haz que yo cambie también, amor. No seas así. Sí, yo le digo, no seas así, amor. Es que ya tengo 60 años, así tenga 70, hermano, muera cambiando. Porque usted no le puede dejar a sus hijos esa estafeta de iniquidad, y mucho menos a Cristal, a Celeste y a Noita. Ellos no tienen la culpa de lo malos que nosotros fuimos. Y nuestros hijos, tarde o temprano, empiezan a cargar lo que nosotros somos. Creo que hoy el mensaje fue muy claro. Yo le pido a Dios que esta iglesia nazca del agua y del Espíritu, y que el evangelio que estamos predicando sea el mismo que usted recepcione allá. Póngase de pie.